Saludos, apreciados hermanos, apreciados amigos. Gracias por acompañarnos al comentario de la lección de la escuela sabática esta semana titulado Sin descanso y rebeldes. Tengo el honor de compartir este momento con la hermana Nilda. Saludos, hermana Nilda. Gracias. Y vamos a escuchar lo que es el texto clave que se encuentra en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y dice, todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Vamos a dar en estos momentos el pase a una melodía especial que escucharemos y luego de la melodía especial continuaremos con nuestro repaso en esta hora. Al abrir mis ojos puedo contemplar. Hay mucha gente que hambrienta hoy está. Y no hablo de lo material, sino del pan espiritual que cura el alma y nos da felicidad. Yo a predicar, mostrando que soy sierva del Señor, que mi hablar, mi caminar, mis emociones, todo mi pensar pueda reflejar que soy hija del Señor. Mostrar a Cristo puedo confesar que amar a otros me da gran felicidad, porque ayudar a los demás a conocer de su verdad me acerca a Cristo y a la eternidad. Yo iré a predicar, mostrando que soy sierva del Señor, que mi hablar, mi caminar, mis emociones, todo mi pensar pueda reflejar que soy hija del Señor. Yo iré a predicar, mostrando que soy sierva del Señor, que mi hablar, mi caminar, mis emociones, todo mi pensar pueda reflejar que soy hija del Señor, que soy hija del Señor, que soy hija del Señor, del Señor. Vamos entonces al resumen de lo que fue la relación entre Dios y el pueblo de Israel y vamos a tomar algunas lecciones para nuestras vidas, a fin de que nosotros podamos construir mejores experiencias en nuestra relación con Dios y con las personas que nos rodean. En primer lugar, en este punto de la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel se encontraba organizado, se encontraba contado, listo para entrar a la tierra prometida. A solo 11 días
de esa tierra prometida. Ellos se encontraban eso es lo que la diferencia de días que había entre el Sinaí y Cades, frontera con Canaán. Y según la estadística del autor del libro de Números, los israelitas eran aproximadamente en ese entonces 600,000 hombres de a pie, sin contar niños y sin contar mujeres. A este pueblo maravilloso Dios le manifestó todo su poder, le manifestó todo su amor. Y ellos decidieron allí en el Sinaí que Jehová fuera su rey y obedecer absolutamente todos los estatutos de Jehová. Pero dice que no habían pasado ni 3 días de viaje cuando se escucharon por todo el campamento las quejas. ¿Y cuánto le desagrada a Dios que nos que hay un espíritu de queja en nosotros, sus hijos? ¿Por qué? Hay 2 cosas que nosotros mostramos cuando nos quejamos. La primera tiene que ver con la falta de gratitud. Se nos olvida todo lo que el Señor ha hecho por nosotros en el pasado. Y también mostramos falta de fe, de lo que Dios puede hacer por nosotros, inclusive ahora mismo. ¿Cuál era entonces esa queja? ¿Cuál era el motivo de su queja? La encontramos allí en el libro de Números, en el capítulo 11, ya finalizando el versículo 4, 5 y 6 del libro de Números. Hermana Nilda, ¿nos pudiese ayudar leyendo esa parte, por favor? ¿Quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. ¿Quién nos diera a comer carne? Ese era su queja, clamor. Su clamor. Sí, señores, su clamor. Dios podía haberles suplido carne tan fácilmente como les proporcionaba día a día el maná. El maná, según la sabiduría del Señor, sabe que es lo mejor para nosotros, tenía todo lo que ellos necesitaban para su viaje a través del desierto. Pero ellos no querían el alimento que el Señor les daba. En ninguna parte de la historia del pueblo de Israel vemos que el pueblo era un pueblo débil, enfermizo, por todo lo contrario. Eran fuertes, hay expresiones que podemos leer que eran robustos, vigorosos, gracias a lo que el Señor les proporcionaba. ¿Qué hizo Dios en esta oportunidad? La Biblia dice que sopló un viento muy fuerte y trajo abundantes codornices. Así que, aunque no era para su beneficio, Dios le dio lo que tanto habían ellos insistido en desearlo. Muchas veces nosotros obtenemos algo porque le hemos insistido tanto a Dios, pero no es lo que nos conviene, sino que como le hemos pedido mucho al Señor, Él nos los da. Y finalmente entonces el Señor nos permite que nosotros suframos las consecuencias de esas elecciones que Él pues nos está tratando de evitar. Así que sus deseos, los deseos del pueblo de Israel fueron satisfechos, pero Dios dejó que sufrieran las consecuencias. Más adelante en ese versículo podemos ver que ellos vino una plaga muy fuerte sobre ellos y muchos murieron como consecuencia de fiebres calcinantes. Y me llama mucho la atención que en el versículo 34 del mismo capítulo de Números 11, ellos llamaron el lugar Kibrot Hataaba, que significa tumbas de deseo. Tumbas de deseo. ¿Cuántas personas nosotros conocimos las cuales sus deseos los llevaron a la tumba?
Así que tengamos mucho cuidado de rebelarnos en contra de la conducción divina. Ahora vamos a pasar a el segundo punto, que es la crítica de María y de Aarón. Ahora ellos vienen a ser la fuente de la queja. ¿Por qué ellos se estaban quejando? Ellos consideraban que no era solamente Moisés el que debía recibir esa revelación, recibir las instrucciones. Y entonces, principalmente María instigó la murmuración, la queja entre ellos. Dice que no era porque la esposa de Moisés era cusita, sino que ellos se consideraban que debían ser parte también de esa comunicación directa que Dios tenía con Moisés. Así es. Y entonces el Señor se manifiesta allí de manera asombrosa en la puerta del tabernáculo y entonces da a Aarón y a María la evidencia por la cual es tan especial Moisés. Y es porque allí Dios lo consideraba un hombre, un varón de Dios. Un varón de Dios, y que en el pasado muchos habían recibido el don de profecía a través de sueños, visiones, pero con Moisés Dios hablaba cara a cara. Entonces inmediatamente María queda leprosa y Aarón exclama por ayuda. Favor de la salud de María. Así es, de María y de él mismo. Significa que no, o sea, él estaba involucrado también en esa murmuración o en ese pensamiento negativo que tenía María con respecto a Moisés. Y se nos dice que muchas veces nosotros como seres humanos nos dejamos influenciar por aquella persona quejosa, por aquella persona murmuradora, y debemos evitar eso. Aarón era un sacerdote y estuvo a punto de que su ministerio pues fracasara por dejarse influenciar de su hermana al respecto de los pensamientos con Moisés. Pero también hay una lección para nosotros. Así como María recibió esa reprensión, nosotros debemos cuidarnos de ser esos murmuradores, especialmente de los líderes, sino que debemos apoyarles, orar por ellos, a pesar de sus imperfecciones, pero son instrumentos de Dios. Así es, hermana Nilda. Y a mí me gusta mucho la actitud de Moisés, y es una actitud la cual nosotros debemos de imitar, porque Moisés ante sus acusadores no dijo absolutamente nada. Más bien lo que hizo fue interceder por ellos. Entonces es una manera de que nosotros, cuando recibamos unas acusaciones, ciertas acusaciones, nosotros simplemente no hagamos absolutamente nada. Dejemos todo al Señor, que Él pelee por nosotros y nos dediquemos a lo que Él realmente nos ha mandado a hacer. Al igual que Jesús, allí en el libro de Isaías, capítulo 53, vemos que aún afligido Él, pues, y herido, no abrió su boca. Entonces, lo bonito de lo que el Señor hizo en la vida de Moisés, esa transformación que hizo, porque Moisés era un hombre de pelea. Él estaba acostumbrado a pelear con todo el mundo. A guerrear, sí. Había peleado con el egipcio, lo mató, peleado con los israelitas que habían discutido entre sí, peleó con hombres para salvar a las mujeres madianitas, pero ahora se encuentra en una actitud en la cual la Biblia dice que fue un hombre muy manso, muy noble. Así que el Señor puede transformar mi vida, su vida, tu vida, mi querido amigo, para gloria y honra de su nombre. Por eso es que vemos que fue en la oportunidad cuando Dios le dice a Moisés, ya me han colmado, voy a destruir al pueblo. Vemos la transformación de Moisés porque
dijo, oye Señor, no, no, por favor, dales una oportunidad. Él intervino para que esa plaga o esa destrucción no cayera sobre su pueblo. Y vemos la gracia de Dios nuevamente manifestada. Sin embargo, esa gracia no iba a evitarles a ellos su destrucción. Tenían que morir porque son las consecuencias del pecado. Así es, y también vemos aquí que era la oportunidad de Moisés para librarse por fin de todas esas personas que estaban todo el tiempo acusándolo a él, que estaban señalándolo a sus hijos, a su esposa, porque su esposa no era, aunque era adoradora de Dios, no era 100% israelita. Entonces, era la oportunidad perfecta. Además, también Dios le había dicho que iba a ser una nueva generación con él como patriarca, así como Abraham, así como Isaac, como Jacob. Pero él no quiere su propia gloria. No se aprovechó de eso. Sino que la gloria fuera para Dios. ¿Qué iban a pensar los otros pueblos acerca de lo que Dios había hecho con Israel? Eso es lo que a él realmente le preocupaba. Él le preocupaba y le pedía a Dios de que no fueran, ve la manera maravillosa como Moisés lo presenta. Él no quería que vieran a Dios como ese dictador, sino que un Dios bondadoso. Y entonces por eso Él intercede y le da la oportunidad al pueblo de que sea perdonado, aunque no se lo merecían, por toda su desobediencia en el largo transitar. Así es, y también vemos lo que es la intercesión por alguien o por algo y cómo Dios responde inmediatamente. Allí en el libro de Números, en el capítulo 14, versículo 18, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Y Dios responde a su pedido así: yo he perdonado conforme a tu dicho. Nuestras oraciones entonces afectan directamente a alguna situación o a alguna persona. Sí, es la importancia de la intercesión, de la oración intercesora. A veces no entendemos el trasfondo de interceder por otros, pero es el permiso que le damos a nuestro Dios para que esas personas reciban esa bendición. Así es. Y seguimos entonces nosotros con el pueblo de Israel en su peregrinaje, como nosotros nos encontramos en la actualidad. Somos peregrinos. Vamos también hacia la Canaán celestial, pero en el camino encontramos obstáculos que no nos permiten continuar, sino desviarnos, como lo hizo el pueblo de Israel. Y ahora sí deseaban y anhelaban la tierra prometida, pero era una promesa no basada en obediencia sincera, considero yo. Sí, el pueblo de Israel muchas veces vemos que ellos confiaban en lo que el Señor les decía, pero a la vez confiando en su propia fuerza, su propia fuerza. Y entonces no es esa fe auténtica que el Señor espera de nosotros, esa fe que confía en el Señor, pero que mientras espera la respuesta del Señor está en una condición obedeciendo, en una conducta de obediencia a todo lo que el Señor nos manda en su palabra. En el estudio decía que el compromiso a medias, como lo hacía el pueblo, es como una vacuna que no se te colocan las dosis correspondientes. Y me acordé de pues en la actualidad, ¿verdad? De la vacuna contra el COVID. No puedes quedarte con una sola dosis si esa vacuna son 2 dosis, porque entonces se pierde el efecto. Y yo recuerdo que en la empresa decidieron colocar esa vacuna y entonces yo decía, pero ¿me puedo colocar
aquí la segunda dosis, y me decían, no, o sea, tiene que ser de la misma que ya iniciaste el proceso. Entonces el pueblo a medias obedecía al Señor, a medias cumplían las promesas, y cuando ya se les olvidaba o se les pasaba la emoción, volvían otra vez a la queja, a la desobediencia, y así finalmente el Señor no podía darles la tierra prometida, que era lo que deseaba nuestro Dios otorgarles. Ellos necesitaban manifestar una fe constante en todos sus hechos, en todo su obrar. Así es. Y eso es lo mismo que Dios está pidiendo de nosotros en la actualidad. Tenemos un intercesor, al igual que Moisés fue el intercesor del pueblo de Israel, y ese es Jesús, quien intercede por nosotros ante el Padre y está acompañándonos en cada paso que damos en esta tierra, mientras esperamos que Jesús regrese y nos lleve a la Canaán celestial. Amén. Amén. Nosotros debemos recordar de que la tierra prometida no es algo que vamos a ir a comprar a la vuelta de la esquina. Necesita ser una constante, ¿verdad?, de entrega, de amor. Y el Señor en esta lección nos ha sido mostrado de que Moisés representa a nuestro Señor Jesucristo. Ante Dios, Jesucristo, intercede para que nosotros no seamos exterminados, porque eso es lo que merecemos. Pero es tanto el amor de nuestro Dios que utiliza todos los medios, todos los recursos para que nosotros podamos lograr ese objetivo que es la patria celestial. Tú y yo necesitamos llegar a ese lugar. Amén. Debemos pedir a nuestro Dios que esa fe aumente cada día y nosotros perseveremos y que no nos olvidemos. Lo dijo mi compañera Inaisen al principio, de que esas quejas y esas murmuraciones le dicen al Señor que, o sea, Él no está haciendo lo que tiene que hacer por nosotros. No hay un corazón agradecido, y la gratitud debe ser nuestro principal motivo para con nuestro Dios. Agradecerle, ¿por qué? Porque su gracia es la que nos va a salvar. Su amor es la que nos cubre. Cada día es el que nos cubre, nos sostiene en todas las circunstancias de la vida. Y sin Él, nada de lo que nosotros hacemos, o sea, tendría valor. Muy bien, hemos llegado entonces al final. Gracias, hermana Nilda. Gracias por acompañarnos una vez más, y vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Amado, querido buen Dios, Señor, agradecidos estamos contigo por estas maravillosas lecciones, oh Dios, que has tenido para con nosotros. Oh Padre, gracias porque Jesús intercede por nosotros, porque tú, Señor, has permitido toda esta situación y tú nos tienes en tus pensamientos. Amén. Y somos, Señor, el motivo de tu infinito y tu inigualable amor. Amén. Padre. Gracias por conducirnos a través de nuestro transitar en esta tierra, y ayúdanos, Señor, para entrar en la tierra prometida, amén, la Canaán celestial. Amén. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Una vez más, damos las gracias por acompañarnos a través de YouTube, a través del Facebook, y no perdamos estas maravillosas lecciones. Cada día algo aprendemos, y ese aprendizaje es lo que nos va a permitir a nosotros crecer cada día más y conocer de nuestro Dios, nuestro Salvador. Amén. Dios te bendiga.